Muy buenos días, tardes. Estamos aquí en el episodio número 5, ahí la llevamos del canal del Ingenio en el estudio, con un gran invitado que tenemos hoy para variar. Puros buenos invitados tenemos, que varón. Qué programazo nos vamos a echar. Primero, antes de que me regañen los del equipazo que tenemos, denle like al video, no sean gachos, y suscríbanse en nuestra página, en nuestro canal, que vamos a seguir teniendo programas muy, muy, muy interesantes. Así de que no se les olvide suscribirse y darle like. El invitado de hoy es el ingeniero Manuel Antúnez Álvarez, ingeniero industrial, egresado del TEC de Monterrey, que de Morelia, Michoacán, avecindado en Hermosillo, Sonora, y esposo de una de mis hijas, la Panecini. Y vamos a hablar sobre la desigualdad. Meño es una persona muy, muy, muy interesada en la cuestión social, un lector voraz, me consta, lee mucho sobre economía, y precisamente ese tema vamos a tocar tanto a nivel global como a nivel nacional, a la desigualdad. Meño, muy buen día. Buenos días, gracias. Aquí en las FXN Studio. Está impresionante, la verdad es que muy buen equipo, una acústica de calidad mundial. La verdad, estoy impresionado de las instalaciones. Los recomiendo a todos los músicos que se vengan, se echen la vuelta aquí, para que vean que aquí en Los Mochis, Sinaloa, tienen un lugar de 10. Perfecto, Meño, muchas gracias. El Meño no conocía el estudio. Con esto de la pandemia no habían tenido chance de venir a Mochis, pero pues ya estamos aquí. Tú dices, Meño, que empezamos con el tema de desigualdad. Pues básicamente sería primero que nos explicaras lo que implica. Sí, mira, la desigualdad es un concepto que verdaderamente creo que no está teniendo la atención que debería de tener actualmente. Es un problema, es la raíz de muchos problemas, y probablemente primero hay que entender el concepto, ¿no? La desigualdad viene cuando un grupo pequeño de personas, una élite, llamémosle así, una mafia del poder, como le queramos llamar, concentra muchísimo poder y muchísima riqueza. Desde 1970 a 1980 empezó un fenómeno en donde se ha ido concentrando la riqueza cada vez en menos personas, y cada vez tenemos gente viviendo en pobreza extrema, sí, y cada vez tenemos un grupo más pequeño de personas que tienen toda la riqueza, y la riqueza lleva al poder. Entonces, para darles un ejemplo, el 1% de la población mundial tiene la riqueza que 6.9 billones de personas. Estamos hablando que en el mundo ahorita habrá 7.5 billones de personas. Son miles de millones de personas. Sí. No puede ser que 1% de la población tenga más que lo del 99%. Y que tengamos a 50% de la humanidad viviendo por menos de 100 pesos. Sí. Entonces esto no es ético, no es moral. Debería ser causa de mucha resistencia social global, ¿no? Global, sí. No es un tema en México exclusivo, se da en todo el mundo. Es más, para ponértelo más fácil, y todavía se concentra aún más la riqueza en el 0.1% de la población, ¿no? Aquí estamos hablando de los Jeff Bezos, de los sí, de Facebook, de todos los billonarios, como le dicen, ¿no? Si juntáramos a 80 personas, a las 80 personas más ricas del mundo, ellos concentran la mitad de la riqueza. Es decir, tienen más que el 50% del sí, resto de los humanos que vivimos en este planeta Tierra. Entonces, es aberrante que se haya concentrado tanto la riqueza y que haya tanta pobreza, ¿no? Entonces, es un fenómeno mundial, ¿no? Por ejemplo, si lo llevamos allá, lo sacamos del contexto global y lo traemos al contexto nacional México. Sí, sí. Aquí tenemos que 145,000 personas tienen aproximadamente la mitad de la riqueza del país. Okay. Entonces,
Y somos 130 millones. Y somos 130 millones. Estamos hablando del 0.1% de la población, ¿no? Ahora, este es un discurso que a mucha gente no le gusta, porque malamente pues, todos nos queremos sentir parte del 1%, ¿no? Es decir, es muy aspiracional y entonces... Las neuronas espejo nos hacen creernos. Sí, y entonces la realidad es que hay 16 personas en este país que concentran la mayor parte de la riqueza, ¿no? Entonces yo no estoy hablando de gente que gane 100,000, 200,000, 300,000, 500,000 pesos. Es decir, ya estamos hablando de miles de millones de pesos, ¿no? Y luego el cerebro ya cuando escucha tantos ceros ya ni sabe qué está pasando, ¿no? Exactamente, sí. Pero por darles un ejemplo, ¿qué pasa? 16 personas en este país concentran toda esa riqueza. Estas personas mueven el 20% de la economía nacional. Sí. Estas 16 personas en los últimos 20 años vieron su riqueza multiplicarse por 5. Es decir, el que tenía 10,000 millones de pesos, ahora tiene 50,000 millones de pesos. Si todo esto lo comparamos a cuánto ha crecido el salario mínimo en esos 20 años y le descontamos lo que ha subido la inflación, no llegamos ni al 1%. Entonces, mientras que el salario mínimo se queda en el olvido, en el estancado, porque desde 1994 con el Tratado de Libre Comercio, que todo mundo dice que fue lo mejor que le pudo haber pasado, yo creo que hay dos caras de la moneda, ¿no? Yo creo que eso fue nomás apostarle a que México fuera un lugar de mano de obra barata. A maquila. Mientras que todos lo hemos visto, el ingenio del mexicano es algo espectacular, algo que se debería de premiar, ¿no? Inventamos la tela de colores. Sí. Hemos inventado un mundo de cosas y si se nos atora algo, ahí medio le arreglamos y lo movemos, ¿no? Sí. Pero le hemos apostado nada más a la mano de obra barata. Sí. Hay un índice que se llama el índice Gini. Es algo que se mide en todos los países de la OCDE. Nosotros somos el país más desigual de la OCDE. Estamos en un índice, se mide de 0 a 1, siendo 0 lo menos desigual, es decir, una sociedad como Suecia, como Suiza, como Finlandia, andan en 0.1, 0.15. Nosotros andamos en 0.54. Entonces somos completamente desiguales, ¿no? Okay. ¿Y a nivel Latinoamérica? A nivel Latinoamérica, yo creo que ahí andamos, ¿no? Okay. Pero sí estamos arriba en la tabla. Okay. Malamente, ¿no? Estamos en... Entonces, es un fenómeno que se genera y aquí vamos a hablar de entonces ya sacando en contexto que no nos lo tenemos que tomar personal porque en realidad, a menos de que sean de esas 16 personas, se deberían de preocupar, pero si no son parte de esas 16 personas, no se preocupen, el que suban los impuestos de esta forma no les va a afectar nada. Sí, hay un discurso, perdón que te interrumpa, hay un discurso que nos venden de que si se empieza a limitar los ingresos de los súper ricos, se vienen abajo las empresas, se vienen abajo el empleo, o sea, que repercutiría. Y yo creo que con ese discurso nos han tenido engañados tanto tiempo, pues, ¿no? Claro. ¿Tú crees que eso sería real si se empezara, por ejemplo, a tratar de grabar al que más gana? Es que se tiene que grabar los excesos de la riqueza, no la producción. Okay. Ahí es donde está el juego de palabras de esta elite. Sí. Maneja los canales como Televisa, como TV Azteca, como o sea, ellos manejan el discurso, entonces por eso nos siguen vendiendo ese discurso y caemos redonditos y se las creemos, ¿no? Entonces dicen, no, si suben los impuestos va a ser una catástrofe. Yo creo que, fíjate, nomás tomando en cuenta, o sea, es increíble, la tasa, los impuestos sobre la renta. Hay dos tipos de impuestos, el sobre la renta, que es la diferencia entre lo que ganas menos lo que te cuesta, y lo de al consumo, cuando vas y compras algo al súper. Al súper o cuando compras un bulto de cemento, te cobran el 16% en este país. Sí. 16% es muchísimo. Sí. El impuesto al consumo, también nos han manejado el discurso de que los informales no pagan impuestos. Claro que sí pagan, cuando van y compran todo, les cobran el 16% del impuesto. Sí. Una persona que gana
1,000,000,000 de pesos al año, paga el 34%, 35%. Es nomás el doble del 16%. O sea, no puedes estar pagando la mitad del impuesto del que paga el de 1,000. Sí. Entonces, es un impuesto al consumo. Ese sí, el impuesto al consumo, pues hace que tengas menos dinero para ir a gastar, entonces te alcanza menos, ese genera pobreza. El impuesto sobre la renta dice, oye, a ver, si Paco Casillas ganó 100 millones de pesos este año, la diferencia entre que pague 35 o pague 60, sí, pues no. te van a quedar como quiera 30. Creo que con 30 millones pudieras vivir perfectamente. Tú y varias generaciones. Entonces, ahí es donde entra este discurso que yo le llamo que es un poco diabólico porque nos quieren vender una historia que no es. Entonces, fíjate, si tú ganas 7,000 pesos al mes, pagas el 6%. Si tú ganas 59,000, pagas el 11%. Si tú ganas arriba de 104,000, pagas el 16%. Y si ganas arriba de 120,000, el 18%. Si ganas arriba de 290,000, pagas el 24%. Y el que gana 1,100,000 pesos al año, paga el 35%. Y ahí ahí se acaba la progresión. Si ganas 1,000,000,000. Si ganas 1,000,000,000, ganas lo mismo que el que gana 100,000 pesos al mes. Eso no está bien. Sí. Tiene que cambiar, tiene que ver, o sea, el gobierno tiene 3 funciones. Una, normar por medio de instituciones un marco de derecho. ¿Para qué? Pues para que haya una seguridad jurídica, una seguridad de nuestras vidas. Su función más importante no es crear riqueza, es redistribuirla de manera que los que estén ganando mucho, pero cantidades abismales, se redistribuyan vía educación, vía salud, vía calles, vía infraestructura, todo eso que se genere. Eso genera movilidad social. En México hemos acabado con las escuelas públicas, hemos acabado con las universidades públicas porque no hay lana. Porque antes toda la lana venía del petróleo y ahora que ya no hay tanto petróleo, pues tiene que venir de algún lado, pues de los impuestos de estos personajes que son estúpidamente ricos. Entonces, te genera esta gran desigualdad, te genera mucha frustración. Estamos viendo en el país. La gente está enojada. ¿Por qué? Pues porque tienes un individuo que se parte el lomo 8 o 10 horas al día trabajando bajo el sol y llega a su casa y no puede cumplir con el que nace pobre muere pobre, y los que nacen de familias con centavos, pues. Pero sí, no hay movilidad. Ese es uno de los problemas principales, yo creo que tenemos, ¿no? Que la desigualdad es la raíz del que no haya movilidad, ¿no? Entonces empiezan a acaparar tanto dinero, y también es un mito eso de que generan más empleos. Llega un punto en donde se lo guardan, y es otro mito que gastan, porque llega un punto en donde ya no compran cosas más que yates, compran cosas como aviones. Entonces, pues, ¿cuántos carros puede manejar una persona? Uno. ¿Cuántos? Entonces ya no generan ni consumo, ¿no? Te genera una polarización de manera que ves al que se batalla las 10 horas, llega, no puede cumplir y ve que el otro... Sí, genera rencor, genera desánimo, yo creo también. Y tarde o temprano termina en violencia. Termina en violencia. Se genera una polarización social porque una pequeña élite concentra toda la riqueza. ¿Qué pasa? Ahora ya concentraron toda la riqueza, empieza a haber un descontento social y ven que se están organizando. ¿Qué es lo que hacen las élites? Vamos a comprar los medios, vamos a manejar el discurso, vamos a comprar grupos de poder, vamos a pagarle sus campañas a todos estos políticos para que brinquen y ahora sí que nosotros hagan lo que nosotros queremos, que no subirnos los impuestos, no regular para que podamos seguir contaminando los ríos, seguir contaminando, explotando el agua, las minas, que hagan absolutamente lo que nosotros queramos. Entonces ya llega un punto en donde acabaste con la democracia por no atacar esa desigualdad. No hay lana para los hospitales, para los niños con cáncer, para los jueces,
no hay educación, los maestros ganan muy poquito. Entonces, yo creo que es la raíz de muchos problemas, ¿no? Porque luego ya está el otro discurso que lo hemos oído muchísimas veces con mucha gente, ¿no? Yo no pago impuestos porque se lo roban. Sí. Probablemente sea cierto, pero es como el dilema del huevo y la gallina, que va a ser primero, ¿no? Yo creo que lo correcto, lo moral, es uno poner lo que le toca y ya después exigirle al gobernante que agarre esa lana y la invierta en donde se debe de invertir, ¿no? Sí. Porque si no, nunca vamos a desarrollar un país. Es un país en donde, regresando, el 52% de la población está en pobreza extrema. Entonces, el poder se ve cooptado por un clientelismo y entonces esto desencadena en un capitalismo de cuates. Sí. Por eso todo el mundo quiere ser político. Exactamente. Porque es una forma de salir de la pobreza. De salir de la pobreza. Y entonces tú eres mi cuate, Paco, entonces ahora que yo llegue te voy a dar a ti los contratos y al otro le voy a dar los otros contratos y entonces nosotros somos una mini elite. Y hay elites en el municipio, y hay elites en el estado, y hay elites nacionales, entonces genera muchos problemas, ¿no? Te pongo un ejemplo que todos los días todos vivimos. Los Oxxos. Sí. Yo estoy seguro que antes estaban miles de tienditas de abarrotes en los moches. En Morelia, en mi ciudad, había repleto de tienditas. En cada esquina había una tiendita donde la familia vivía arriba, atendían y vivían bien, ¿no? Sí. Pues llegó Era la clase media. Sí. Que ha desaparecido. Llegó una sola empresa con muchísimo dinero, con muchísimo capital que le sobraba por fondos de inversión, por capitales extranjeros, nacionales, y se pusieron a abrir un Oxxo en cada esquina, quitándoles el producto de sus ingresos y de su riqueza a todas esas personas. Sí. Entonces otros van a decir, no, pero espérate, limitar eso sería comunismo. Pues yo creo que sí tiene que llegar a un punto en donde la riqueza tiene que tener un límite y que a partir de ese límite sí te cobren impuestos del 70, 80%, pero ya en límites altos, porque luego la gente se asusta y piensa, me van a cobrar el 70%. No aplica para nosotros. El día que llegues a ese nivel, probablemente te va a valer si te quitan el 70 o el 80, ¿no? Sí. Entonces, un Oxxo, ¿qué genera? Generó toda la pérdida de empleos de esas personas, pérdida del ingreso, concentró todos los ingresos. Entonces ahora todo el mundo vamos y depositamos en el Oxxo. Sí. Pagamos nuestros 10 pesos, pagamos al Coca, todo lo vamos y lo gastamos en el Oxxo. Pues se hace un hoyo negro en donde ahí se succionan todos los recursos y va a una misma élite. Sí. Entonces eso no puede pasar en un país en donde sube a la tiendita y conocía al de la tiendita y cotorreabas con el de la tiendita. Ahora tú quieres vender un producto en el Oxxo, ahí te encargo, que Dios te bendiga, te pagan cuando quieren, te hacen la vida imposible para entrar. Entonces, no nomás esa concentración de la riqueza y del poder te dio el poder para decir, ok, tu producto sí me gusta, pero te pago en 6 meses. Negreas a los proveedores. Entonces es una esclavitud moderna, ¿no? Entonces nuevamente es una sola empresa con mucha riqueza capturando el resto de la riqueza de los ingresos. Que le correspondería a los demás. Que correspondería a los demás. Sí. La riqueza yo lo tengo bien claro y a veces se nos olvida. La riqueza no es infinita. Es pues un pastel, ¿no? Y lo que le quitas, o sea, lo que te vas tú de paso, es lo que le quitaste a otro. O sea, no, si yo tengo 200 es porque le quité 190, si nos tocaba de 10 a cada uno. Sí. A otras personas, pues. Es como un pastel, o sea. Exactamente. Haces un pastel y pues lo tenemos que repartir. Sí. Imagínate que una persona se lleve el 99% del pastel y deja las otras 99 con su pedacito, pues no va a haber descontento social. La única forma que debemos de apostarles a hacer más grande el pastel. Sí. ¿Cómo hacemos más grande el pastel? Con innovación, con productividad, todas esas cosas que el mexicano las tiene en el corazón. Y se abandonó todo este periodo neoliberal. Neoliberal, es que es neoliberal. Porque fue lo que nos trajo. O sea, se abandonó,
nos hicimos mano de obra barata, maquila, todo lo que se producía. Hoy con la pandemia se están empezando a producir ventiladores en México, que es una gran noticia, porque yo soy pediatra y todos los ventiladores que tenemos son gringos o sea, son extranjeros, nada se fabricaba aquí. Y yo tuve una infancia donde había marcas de carros mexicanos, había televisiones mexicanas, o sea, ahorita ya no, cero, todo lo maquilamos, pues, o sea, no tenemos producción de nosotros, de ingenio mexicano, creatividad mexicana en empresas. Por lo mismo, porque agarramos y adoptamos un tratado de libre comercio que realmente nomás lo que fuimos es abrir para que entraran a golpear a todos los productores nacionales. La industria textil se murió, todo, o sea, todo vino en decaer, ¿no? La política de los Oxxos aplicados magna, o sea, a nivel global, pues. No, lo que pasa es que llega un punto en donde tú estás creciendo tu economía nacional, estás produciendo textiles, como no podías importar cierta maquinaria, pues no la importabas, y de repente le abriste la puerta a todo el mundo, pues entraron y te hicieron pedazos. Debiste haber protegido la industria un cierto periodo y ahora sí abrirla, ¿no? Sí. Yo soy súper pro libre mercado, pero el libre mercado de a verdad, no el tipo Fobaproa. Sí. Entonces, porque mucha gente dice, no, libre mercado. Lo que vivimos en México no es libre mercado. Los gringos no es libre mercado. O sea, ellos viene el Fobaproa, rescatemos a los bancos. ¿Para qué rescatar a los bancos si puedes rescatar a los deudores? Es decir, esa misma lana que les diste a los bancos, se lo podías haber dado. Dásela, pero vi el deudor. Y ahora sí que, como dicen, metes la bola a dos bandas, ¿no? O matas dos pájaros de un tiro, rescataste al banco, pero haciendo que el que le debía lana le pagara. Pero si seguimos con esta política de capitalismo de cuates, que en Estados Unidos le dicen crony capitalism, es donde ayudas. En las licitaciones no gana el mejor, gana el que es cuate y el que tiene influencias. Eso, que ahora no, que traen de moda que la licitación, como si la licitación hubiera evitado. Puedes entrar en toda una discusión de cómo deben ser las licitaciones. De que debe haber, ¿no? Y de que debe de que funcionar, pero honestamente en México nunca han funcionado las licitaciones. O sea, en el ayuntamiento, donde quiera, más mano negra que nada. En todos lados, ¿no? Yo no lo personalizaría, simplemente que el que hace, no es decir, regresa a conceptos básicos, no puede ser juez y parte. Si yo soy el gobierno y yo voy a hacer la licitación y yo voy a decir quién ganó, dependes de la ética de ese ser humano. Yo creo que necesitamos quitarle esos incentivos, ¿no? Alinearlos. Y ahorita la realidad es que las tecnologías nos permitirán hacer un mundo de cosas. Es decir, tecnologías como blockchain, para no meterme en ese tema, podrías eliminar el registro público, podrías eliminar a muchas personas que realmente cobran por ser intermediarios. Entonces, harías más eficiente, las licitaciones podrían ser más transparentes y no depender de ningún ser humano que tuviera algún interés, ¿no? Ok. Perfecto. Y a ver, Meño, yo tengo mi duda. Yo creo que esto que estamos hablando de la desigualdad, a nivel global ya hay una tendencia a combatirla, ¿verdad? O sea, la teoría del neoliberalismo a nivel global, ¿tú cómo ves el futuro? O sea, en cuanto, ¿crees que los países estén adoptando más democracia, más pensar en subir impuestos a los que más ganan? Hay países que ya lo están haciendo, obviamente son los típicos países que todo el mundo habla de que somos Finlandia, Suecia, Suiza, etcétera, nórdicos, pero sí hay yo creo que estamos en la misma lucha todos, ¿no? Yo lo veo como el coronavirus, es algo que estamos sufriendo a nivel mundial, es algo que estamos batallando todas las naciones por sobrevivir. Pero yo creo que el sistema ya está agotado, ¿no? Es un sistema en donde el poder se centraliza, hablando de Estados Unidos con el dólar, centraliza y dice, pues todos bailan al son del dólar y dependen de mí. Y ahorita viene la crisis, ya no saben qué hacer, están imprimiendo billetes a lo sonso. Todo eso tiene que tener una repercusión. Están usando esos billetes para
comprar más activos financieros, están usando para mandarte un cheque a tu casa. Sí. Está bien, pero de algún lado tiene que salir. Y ya hay ejemplos importantes como esta Alexandra Ocasio-Cortez, como Bernie Sanders, que era candidato precandidato de los demócratas, donde ellos ya están poniendo propuestas sobre la mesa para cobrarle impuestos a la riqueza, pero a la riqueza de las grandes, las que ya son fuera de este mundo. Qué realidad que necesitaras para gastarlo, ¿no? Entonces sí hay esfuerzos, están teniendo muchísima resistencia, pero yo creo que al final el chiste es que esté sobre la mesa el tema. Yo no veo ese tema en México. No veo, lo trae Oxfam, que es todos los datos que quieran ver de desigualdad se los recomiendo. Oxfam es una muy buena fuente, buenos estudios. ¿Es revista qué es? Perdón, mi ignorancia. Es una ONG que se enfoca mucho en la desigualdad. Tiene oficinas en México y hacen estudios, todo, ¿no? Sí. Pero sobre la mesa no está este tema, México, ¿no? Tendríamos que estar hablando de que riquezas arriba de 1,000 millones de pesos se tuvieran que estar tasando al 70, 60%. Sí, es un tema tabú, ¿no? Aquí los políticos, o sea, normalmente tocan ese tema y se les viene el mundo encima y lo vuelven a sepultar 1 año, 2 años y ahí queda guardadito. No, pues es que dejan de financiar sus campañas, pues ya no les gusta. Que esa es otra cosa que tendríamos que reformar, ¿no? Es decir, no debería de ser permitido que un solo peso de un solo privado entrara a una campaña. Sí. Porque al momento, como dice el dicho, el que paga manda. Entonces, se vas a terminar siendo su fiel sirviente de que te financie la campaña. Sí. Y pues no les queda de otra porque en el sistema actual electoral pues no te cae lana. O le dan más lana al que sacó más votos en la pasada. Antes era el PRI, ahora va a ser Morena. Sí. Y lo hemos platicado, debería ser igual para todos. Igualito para todos. Sí vas a tener a muchos parásitos que nomás van a querer ser por sacar esa lana. Sí. Pero yo prefiero tener una contienda en donde los 7 corredores traigan los mismos tenis, la misma ropa. Si uno entrenó antes y el otro no, ese ya es problema de cada uno. Entonces ahora sí el votante empieza a ver las propuestas reales, las fallas, pero las fallas de la verdad, ¿no? Luego también creo que cometemos el error como ciudadanos de que queremos que nuestros políticos sean perfectos. Pues realmente no, todos somos humanos, todos la regamos. Necesitamos fijarnos en que sean honestos, en que tengan un lado humano y en que entiendan los problemas. Y muy, muy importante, literal, tener una radiografía saber que no van por la lana nada más. Muy bien, muy bien. Esa es una, pues me parece un puntazo. El tratar, oye, ojalá y que algún legislador por ahí nos escuche, pero sí, de modificar el hecho de que a más votos te dan más dinero, a menos votos te dan menos dinero y es una contienda totalmente desigual. O sea, no es democracia eso, pues. No. Y hay muchos, hubo una propuesta de Kumamoto. Sí. Sin votos no hay dinero. Yo creo que no va por ahí porque se vuelve a generar desigualdad. Va a ganar el que más lana tenga, no el que tenga las mejores propuestas. O sea, el dinero es muy bueno porque nos ayuda a pagar muchas cosas. Pero llega un punto en donde se genera problema y se generan problemas familiares, se generan problemas de desigualdad. Entonces creo que hay que saber y entenderlo, el cómo funciona, ¿no? Y en dónde se puede convertir en un problema, ¿no? Correctísimo. Muy bien. ¿Y no ves entonces tú aquí a nivel nacional ninguna tendencia que se quiera modificar en la cuestión de impuestos en ese aspecto? No, yo creo que no. Y incluyendo a las grandes empresas, por ejemplo, las grandes empresas les permiten una cosa que se llama consolidación fiscal. Es decir, una persona que tiene 3, 4 empresas, en una ganó, en otra ganó y en otra perdió. A ellos sí les permiten juntarse y decir, bueno, pues más este menos este,
Salgo tablas. Es como si nos quisiéramos juntar tú y yo para pagar impuestos porque a mí me fue mal este año, a ti te fue bien. Entonces, con lo que a mí me fue mal, se compensa lo que a ti te fue bien. Okay. Pero a nosotros como personas físicas no te lo permiten. Es lo que ganó el Paco menos lo que gastó. Okay. Y punto. ¿Qué hacen estas grandes empresas? Y por eso se ha hablado de que no pagan impuestos. Pues van y compran una empresa que tiene pérdidas y la consolidan. Sí. Y obviamente el costo de comprar esa empresa con pérdidas es muchísimo menor, ¿no? Correctísimo. Nuevamente, ese boquete fiscal, no hay medicinas, no hay doctores, no hay guantes para el universidades, no hay universidades. Entonces, todo tiene que salir de un fondo. Sí. Nosotros no somos Estados Unidos, no nos podemos poner a imprimir billetes a los 11. Sí. Y si quisiéramos, sería un grave error, ya lo hemos vivido. Ya lo han vivido más. Exactamente. Los de mi edad lo vivimos en los 70s y fue un desastre. O sea, la inflación. Una época muy, muy, muy nefasta. De mucho trabajo, ¿no? De mucho trabajo. Pues ahí fue cuando empezamos, yo creo, empezó el declive del país. No, inclusive tuve la gráfica de la desigualdad y todo iba bien, más o menos como hasta esas fechas, y ahí es donde empieza a haber más desigualdad. Exactamente. La clase media deteriorada por completo, aniquilada, porque a ellos sí les cobran los impuestos igualitos que los más ricos. Y la clase media cada vez más angosta, porque mucho que era clase media nuestra. O sea, si no, el otro día puse un artículo al respecto, que hay gente que se molesta, como si fuera algo clasismo, pues, pero no, o sea, realmente nuestra clase media, el que le llamamos, no es clase media, porque trabajamos 12, 14 horas diarias para más o menos, o sea, una clase media sería la gente en los países donde trabajan 40 horas a la semana máximo, y aquí nosotros nos le echamos sábados y domingos. En general, pues el mexicano trabajamos para poder llevar una vida más o menos normalilla en cuanto a vestido, alimentación, educación. Pues trabajamos, yo creo que mucho más horas que muchos otros países que sí tienen una verdad clase media, para más o menos tratar de llevar una vida suficiente en lo que se requiere, ¿no? Para vivir. Y es que es un gran punto, ¿no? O sea, trabajan tanto, llegas a tu casa, no puedes cumplir con lo mínimo indispensable para que tu familia sobreviva. ¿Qué te genera? Frustración. Sí. Tu ego se ve disminuido porque dices, no puedo, por más que le echo ganas, no puedo lograrlo. Infelicidad, alcoholismo, drogas, todo, violencia intrafamiliar, o sea, todo. Entonces, esa desigualdad te genera un rompimiento en el tejido social que se desencadena en que muchas veces, no lo estoy justificando ni mucho menos, pero muchas veces la gente toma la salida fácil y se va al crimen mejor. Entonces dice, no, pues en el crimen está más fácil y ahí sí igual puedo cumplir, aunque sea por poco tiempo. Y pues por ahí me voy. Y eres alguien. Y entonces eres alguien, ya tu ego se vuelve a levantar y dice, ok, ya me siento bien conmigo mismo, con mi familia. Entonces, eso no podemos permitir. Ya está muy deteriorado el tejido social en este país. Necesitamos reconstruirlo, entender y que lo entiendan los de arriba, sobre todo. Que todos en este país, todos somos uno. Que si yo te hago daño a ti, Paco, me estoy haciendo daño a mí. No puedes, no podemos ya seguir viviendo como seres humanos sin empatía, sin compasión. Tenemos que cambiar esto y hacer que cambien nuestros políticos, ¿no? Correctísimo. No nomás decir, voy a votar una. Creo que tenemos que ser más responsables, dejar de ser menos las víctimas, porque nos encanta el mexicano ser las víctimas. Decir, ser ciudadanos, ejercer nuestra ciudadanía, o sea, uno como ser adulto, a ver al candidato por el que uno va a elegir, saber que la elección que hacemos es una responsabilidad de nosotros, porque la mala elección recae sobre nosotros. O sea, si yo elijo a alguien porque es mi cuate y me va a dar un hueso, me va a dar un puesto, me estoy dañando porque estoy dañando el tejido social y eso me va a repercutir. O sea, llegamos a pensar que somos ajenos. Por ejemplo, aquí hay un tema, la contaminación ambiental. Yo puedo estar a favor de
no quiero hacer mención porque es un tema candente, pero de un proyecto Sí. que va a venir a contaminar mi ciudad. Y yo puedo estar a favor porque me van a pagar por ello, por abogar, por hacer lobby o por estoy en el negocio y me voy a hacer millonario, aunque sé que va a dañar a mi ciudad. Yo me estoy dañando, o sea, mis hijos van a dañarse, mi esposa, mi familia va a sufrir las repercusiones y yo también en mi persona, porque vivo aquí. O sea, el beneficio supuesto económico que pueda uno recibir no paga el daño social y en eso tengo que ser responsable yo, Paco Casillas o quien sea, de saber que mi elección, aunque aparentemente me trae un beneficio inmediato en lo económico, me trae más daño a nivel social, a mi familia, a mis hijos, a mi entorno. Entonces tenemos que llegar a esta ciudadanía de saber que mis acciones repercuten en los demás y también en mí mismo. Y en base a eso, documentarnos, leer, o sea, saber por quién vamos a votar, qué ha hecho, qué intenciones, qué piensa, qué antecedentes, qué historia de vida. Y en base a eso, hacer la elección. Claro, y no nomás ver el color, ver a la persona. Exactamente. Ver su probidad, su honestidad, investigar cuáles son sus propuestas. ¿No? Exactamente, y sea del partido ¿Qué que va a sea, hacer al respecto? ¿Cuál es su opinión sobre los temas que nos interesan? Que nos interesan y que luego mucha gente le da la vuelta para no quedar mal con unos. Aborto, matrimonio igualitario, o sea, tantos temas que hay que afectan a tantas vidas y que nadie le gusta hablar. Y yo creo que no nomás queda ahí, es decir, no nomás decir y pum, tacharle, ¿no? Ya le tachaste, ahora sigue lo más importante, vamos a supervisarlos. Exactamente. Y vamos a empezar a exigir ¿sí? Los grandes cambios en el mundo, liberación de la India, Gandhi, una manifestación pacífica, la marcha de la una revolución. Los golpearon, los macanearon, les pegaron con todo, no levantaron un brazo, pero fueron tan insistentes que los ingleses dijeron, vámonos, aquí no vamos a llegar a nada. Entonces, necesitamos empezarnos a manifestar pacíficamente, ojo, pacíficamente, porque si no eres parte del problema entonces. De acuerdísimo. Y empezarles a exigir, irles a decir que son servidores saber nosotros, exactamente, o sea, saber nuestra adultez, de que son servidores de uno. O sea, yo creo que nos han metido tanta en la cabeza de que no valemos y que no hacemos valer nuestros derechos. Y pensar que un político, porque es político, está por encima de nosotros, y por supuesto que no. Son exactamente iguales que uno y se les debe de exigir exactamente igual que se le exige cuando vas a un restaurante y la persona que te está atendiendo te atiende mal, pues te quejas. Es la misma. Es exactamente el mismo nivel y es el mismo nivel de exigencia que debemos de... Pero para eso necesitamos saber que valemos como seres humanos y hacerlo manifestar. O sea, aunque uno gane 10 pesos diarios o no tenga para comer, uno vale como persona y debemos de hacernos saber que valemos y exigir a los funcionarios que cumplan con sus responsabilidades, independientemente del nivel socioeconómico que uno tenga. Es que eso te genera la desigualdad. Empiezas a pensar que una persona vale más que la otra porque su cartera o su cuenta tiene más ceros. Y realmente valemos lo mismo. Uno puede tener más billetes que el otro. Sí. Está bien, pero en votos somos iguales. Exactamente. En el valor de la vida somos iguales. En la forma, en la autonomía y el respeto que se le debe dar a cada individuo somos iguales. Pero la desigualdad te genera esas distorsiones en donde vemos a ciertos personajes que tienen muchísimo dinero, los idolatramos, pensamos que ellos ya no tienen tienen los mismos problemas, tienen las mismas personas. Sí, es lo que... Pero es el que acaparen tanta riqueza, genera muchos problemas. Sí, hay algunos que lo ganaron muy bien, hay otros que lo ganaron malavidamente por varias formas. Pero independientemente generan mucha más problemas la acumulación de la riqueza. Muy bien, Meño. Vamos a terminar este programazo. Tenemos nuevo formato para terminar. Un libro que te haya cambiado tu vida, que uno o dos libros que tú consideres que
que ha influido mucho en tu visión actual del mundo? Les recomendaría muchísimo El reino de Dios está en vosotros. Tiene un título muy católico, cristiano, pero no tiene nada que ver. Es de León Tolstoy. Te libera, te hace pensar, te hace cuestionarte muchas cosas. Sí. Y un libro muy interesante es uno de Todos los hombres somos hermanos, de Gandhi. Ese no lo he leído. Muy padre. La visión de Mahatma Gandhi a mí en lo particular me ha gustado mucho. Es un movimiento pacífico donde no te dejas, es decir, no es sumiso. Sí. Simplemente es no violento. Sí. Y la verdad es que creo que deberíamos de entender esa forma de pensamiento como humano, ¿no? Hay mucha gente que ve como dicen, el vaso medio lleno, medio vacío. Yo creo que todo esto que está pasando por algo. Necesitamos despertar, necesitamos ser más conciencia. Vamos a sufrir, sí vamos a sufrir, pero los grandes cambios en la humanidad pues, han sido atravesando un umbral de sufrimiento. Para que nazca un niño, sufre la mamá y sufre el niño, pero es algo hermoso lo que sucede, ¿no? Yo creo que tenemos la fortuna de que nos haya tocado vivir en esta época, que es muy claro que es una época de cambio. Uh-huh. Y lo que nazca tiene que ser forzosamente mejor que lo que teníamos. Claro. Yo no creo, honestamente, que el capitalismo va a desaparecer de ninguna manera, pero yo creo que el mundo va a ir cambiando hacia un capitalismo más humano, con menos desigualdades, con menos... Es lo que yo creo que... Ojalá. Ya con que llegáramos a que fuera de libre mercado, de la verdad. Que fuera de verdad de libre mercado, exactamente. ¿Música? Uno, ahí sí. ¿Qué grupo? Sí, ¿grupo? Grupo Pearl Jam. Ok, ya, sí, Eddie Vedder. Y mexicano, un amigo mío de León, se lo recomiendo, el Sarmad. ¿Cómo se llama? Sarmad. Ok. No lo he escuchado, lo voy a buscar. Muy bien. Muy bien, Meño. Pues aquí terminamos esta entrevista. Sigan aquí el canal del Ingenio. La verdad es que está con una muy bonita intención. Tiene un buen propósito. Sí. Y creo que son de los esfuerzos que vale la pena que apoyemos, que le demos nuestro like. Y luego échense la vuelta de verdad para que vean el estudio. Está bien chilo, bien chilo. Hasta me ando queriendo animar a cantar. En la próxima, quién sabe. Y se acaba el canal. Muchísimas gracias al Robert, muchas gracias al Pacorro, nuestro fabuloso ingeniero. Y ahí nos veremos en la otra semana. Muchísimas gracias por todo.